¿Y qué hacer cuando te sientes sin esperanza en el mundo, aunque eres parte del cuerpo de Cristo, que es el pueblo de esperanza? Yo te quiero invitar en esta hora simplemente a que me acompañes en tu palabra en el libro de Jonás, capítulo 2, versículos 1 al 10. Para continuar, continuamos nuestra serie, cómo se manifiesta tu misión, y hay unas cosas que quiero señalar y recordar en esta hora. Habíamos dicho que hay tres maneras de aprender, y una es por explicación, otra es por la experiencia y otra es por ejemplos. Y lo más fácil es aprender por ejemplos. Y eso hacemos con este libro de Jonás en esta tarde, porque puedes aprender de los buenos ejemplos y también de los malos ejemplos que están descritos en la Escritura. Puedes aprender de las virtudes y de las fallas de la gente, de los personajes bíblicos. ¿Y qué aprendemos del libro de Jonás? Pues que Dios tiene una misión para cada persona, para tu vida, y que no te hicieron para vivir para ti, que no fuiste hecho para no hacer nada, ni tampoco para pensar en ti solamente. Fuiste hecho para algo más grande y fuiste llamado para una misión en tu vida. Y ese es el caso de Jonás. Y Dios le dijo, quiero que vayas y hagas algo. Quiero que vayas a la ciudad de Nínive, que era la capital de Asiria entonces, y que entregues un mensaje a ese pueblo. Pero Jonás dijo, yo no quiero ir. Y así fue que hubo una batalla entonces en la vida de Jonás. Y en esa batalla Jonás, en lugar de ir hacia donde Dios le indicó, se fue mucho más lejos en sentido contrario, como a veces hacemos nosotros. A veces Dios nos dice algo y nos vamos en el sentido contrario. Entonces se metió en todo tipo de problemas y vimos en el capítulo 1, vimos estas cosas, las cosas que le salieron mal, cómo te puedes afectar cuando huyes de Dios, cómo te puedes hundir y tocar fondo y cómo Dios preparó un gran pez, fuera lo que fuera, que sabemos que no era una ballena porque no es un mamífero, es un pez, y que de esa manera Jonás regresa de una manera dramática después de haber estado a punto de morir y de forma dramática regresa a la misión de Dios. Entonces quiero que miremos hoy esta palabra del Señor y recordamos un poco en Jonás 1:17 donde dice, entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Y escuchamos esta historia y podemos volvernos escépticos y decir, eso no puede pasar. Bueno, Jesús dijo que pasó. Jesús lo ratificó y dijo, como ocurrió con Jonás, así va a pasar con el Hijo del Hombre. Así que miremos que esto no es una leyenda, no es el mito, no es simplemente aquello que no ocurrió, sino lo que sí ocurrió y que Jesús dice, esto es historia, es algo real. A veces la gente es escéptica. Un día un joven tuvo una situación con un escéptico y este escéptico quería desafiar a este joven y le dijo, ¿saben cómo puedo creer o cómo puede Dios hacer esto que un pez se traiga a una persona y vivir 3 días dentro de él? Y el joven le dijo, yo no sé, porque no soy Dios, pero al llegar al cielo preguntaré a Jonás, ¿cómo lo hizo Dios? Entonces el escéptico le dijo, ¿y si Jonás no está en el cielo? ¿Y si está en el infierno? Y el joven le dijo, entonces tú le preguntas en el infierno. Y es que a veces tenemos que ser así un poquito drásticos con la verdad que creemos y puntuales. Y lo interesante es que hay personas que piensan que esto es un cuento, pero Jesús dijo algo. Jesús, cuando hablaba, no hablaba solo por hablar. Y en un momento, y dirigiéndose a maestros de la ley, a gente que conocía el Antiguo Testamento muy bien y la ley, en Mateo capítulo 12 le dice, algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron, maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Y Jesús les contestó, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Entonces está haciendo algo aquí Jesús, está siendo puntual, porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Y está hablando entonces de su propia muerte y resurrección Jesús, ¿verdad? Está diciendo, mira, los habitantes de Nínive, ese pueblo que está allí, se levantarán en el juicio contra esta generación que era incrédula en ese momento y la condenarán. Contra ustedes que están dudando, está diciendo Jesús. Esta gente que eran enemigos de Israel se levantarán y dirán, ustedes son incrédulos. Les estaba comparando. ¿Por qué hay tanta incredulidad en ustedes que dicen ser pueblo de Dios, los fariseos y los líderes religiosos de su tiempo, judíos? ¿Y por qué no creen como creyeron aquellos paganos de Asiria? Entonces, es interesante. Jesús está hablando de él mismo, el Hijo de Dios, alguien más grande que Jonás, les está hablando, pero ellos se rehúsan a volverse a Dios, igual que Jonás, en un momento. Entonces, así que vemos como Jesús no piensa en esto como un cuento o una historia inventada. Fue algo que sucedió. Y ahora vamos a ver, entonces, en el capítulo 2, quiero que veamos qué hacer cuando te sientes sin esperanza.
Y te imaginas cómo se sintió Jonás cuando se hundió en el océano. Lo tiraron, lo lanzaron los marineros, ya hablamos de eso 2 semanas atrás, en la tormenta se hunde y baja cada vez más y más, es tragado por este pez y en el capítulo 12 lo ora y llega a enseñarnos varias cosas aquí. Quizás has estado en una situación similar. ¿Cómo similar? No un pez, no tragado por un pez, pero similar en tu vida. No fue un pez lo que te tragó, pero te sientes que algo te está tragando. Estás rodeado de algo que te presiona, que te traga. Estás rodeado de depresión o de conflictos, o te está tragando la angustia, o el enojo, o la culpa, lo que sea. Puede ser ira. Algo te está tragando, algo te está consumiendo. A eso me refiero. Y cuando algo te consume, necesitas esperanza. ¿Y qué haces cuando no tienes esperanza? Y aquí vemos varias cosas. Y yo espero que si hay desesperanza en tu vida esta semana, esto te sirva. Pero si no hay desesperanza, que en algún momento te sirva para ti o para ayudar a otros. Y si quieres anotar, porque puede ayudarte para servir a otras personas como un instrumento de ayuda para otras personas. Entonces, bien importante lo que dice la Biblia. Bien, y esto lo vimos ya cuando leí ahorita. Pero lo primero que vas a hacer cuando tengas desesperanza y tienes que hacer, cuando toque fondo, porque eso es lo que le pasó a Jonás, tocar fondo, lo primero que tienes que hacer es buscar a Dios. Busca a Dios. Y suena simplista, pero esto fue lo que hizo Jonás. Y vamos a mirar, porque es una plegaria en realidad lo que hace Jonás. En la oración de Jonás, que él ora cuando se hunde en el océano y es tragado por algún pez gigante, entonces él no sabe exactamente qué está sucediendo, simplemente dice la palabra lo siguiente. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del gran pez. Oró desde el vientre. Estaba vivo allí. Y este hombre se estaba sintiendo tragado por su situación literalmente. Y mientras es tragado literalmente por su situación, se voltea hacia arriba. Y cuando tocas fondo, necesitas eso mismo, mirar hacia arriba y volverte a Dios. Y mucha gente pensará, si Dios planea toda nuestra vida, ¿por qué debemos orar? Bueno, es una buena pregunta. Si Dios planea cada cosa y está a cargo de todo y es soberano, entonces, si en su soberanía, su sabiduría, Él hace todas las cosas, ¿por qué tengo que orar? Bueno, es que Dios no solo va a prescribir en tu vida los fines que quiere ver en tu vida, sino también los medios. Y uno de los medios para que tú vivas en la voluntad de Dios es que tú ores. Una de las maneras es orando. Prescribe los fines, que es lo que Él quiere en tu vida, pero también prescribe los medios por lo cual lo vas a hacer. Y Dios quiere que participemos en su plan de salvación, participemos en su plan para el mundo. Y por eso parte de su plan es usar nuestras plegarias, nuestra oración para lograr lo que Él quiere hacer. Y parte de su plan, en su intención, es usar nuestra oración y nuestras plegarias para lograr cambiar el mundo también. Y esto es invitarnos, es una invitación a volvernos parte del proceso. Es una invitación y es un privilegio que tienes. Tenemos ese privilegio de hablar con Dios. Tenemos el privilegio de llevarle cualquier cosa en oración. Entonces, es importante, porque Él te ha elegido para involucrarte en la vida de lo que sería la voluntad y el plan que Dios tiene para el mundo, en la dirección que le quiere dar al mundo. Te ha llamado para eso. Y hay cosas que Dios va a hacer solamente si oramos y quiere tu participación. Es más, la oración te cambia a ti, te cambia para que tú te alinees con el propósito de Dios y comienzas a hacer lo que Él quiere hacer. Si no oras, no te alineas con el propósito de Dios. Generalmente vas a ir en otra dirección. Y hay algunas cosas, ¿verdad? Hay problemas en la vida que la única forma que se van a resolver es si aprendes a orar con persistencia sobre eso. Y no hablo de orar porque, Padre, gracias por este alimento, amén. No es ese tipo de oración. Gracias porque nos diste hoy. No ese tipo de cosas, ¿verdad? Es una oración distinta, es persistente, es una oración, ¿verdad? Que es de una sola vez y se acabó. No, no es eso. Es una oración que es continua, que es persistente, que vas a llevarte a orar una y otra vez la situación que tienes. Y a veces Dios usa grandes situaciones como que te tragan para que vuelvas a Él y sigas orando. Entonces Él puede contestar esa plegaria, si quisiera, esa oración al instante. Pero no siempre hace eso, nos deja orar y orar más y orar más. ¿Para qué? Porque Dios quiere que distingas tú entre lo que es simplemente un deseo que tienes o un capricho en tu vida y algo que realmente es importante para ti. ¿Okay? Aquello por lo cual tú oras y oras vez tras vez es porque es muy importante para ti. Aquello por lo cual nunca oras o rara vez oras o una sola oración rápida no te importa mucho. Entonces Dios prueba tu fe.
va a ver y va a entender, y tú vas a también entender qué es lo que realmente es importante para ti. Y Dios prueba esa fe y quiere más desarrollar tu fe, mucho más desarrollar tu fe que contestar tu oración. Y quiero que pararme aquí, detenerme. Dios te interesa más desarrollar tu fe que contestar tu oración inmediatamente. Porque si contesta inmediatamente no estás desarrollando la fe. Pero cuando tienes que orar vez tras vez, empiezas a desarrollar tu fe. Entonces, esto es bien importante. Dios no es como un genio de lámpara que tú le pides y te da rápido y ya está. No, eso no es así. Es una relación donde tú desarrollas fe, confianza en Dios. Y Él te transforma y transforma tu vida. Y hay problemas en la vida que no se van a resolver a menos que mires hacia arriba y ores con persistencia como Jonás. Así que miremos lo que dice la Biblia. Uno de los seguidores de Jesús, los discípulos, dijo, había una persona aquí con un mal espíritu y tratamos de orar para que sanara y no sanó. ¿Por qué no pudimos? Que eso fue algo vergonzoso. Estábamos allí y no pasó nada. Entonces Jesús, ante esta interrogante, le contesta. Dice, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo, un demonio? Esta clase de demonios, dice Jesús, solo puede ser expulsado a fuerza de oración. Respondió Jesús. En ayuno y oración, otra versión. Ayuno y oración. ¿Qué dice Jesús aquí? Hay problemas en tu vida. Puedes tratar las soluciones humanas y no van a funcionar. Y hay problemas en tu vida muy profundos, muy arraigados en tu vida, en tu pasado, quizá en la manera que tus padres te trataron, en tus traumas anteriores, y no se van a resolver solo con una solución humana. Son profundos y solo van a salir en oración. Así que el inicio es la oración para resolver esos problemas. Aquellos demonios no salían si no era con oración, decía Jesús. Aquellos problemas profundos necesitaban oración. Y Jonás hace bien, es lo primero que hace. Lo lanzan por la borda, busca a Dios inmediatamente y empieza a orar a Dios de forma persistente. Ahora hay otra cosa aquí importante. Tienes que orar apasionadamente. Tienes que orar apasionadamente. Orar con emoción. Orar de una manera que implica que realmente estás involucrado en lo que estás haciendo. Dios contesta estas oraciones, pero hay oraciones que se dirigen mecánicamente, que tú dices algo que ya es una frase trillada, que todo el mundo menciona por allí tal vez, y lo repites, o un simple rezo, o copiarte la oración de otro. No, no se trata de esto. Cuando tú oras apasionadamente, no es simplemente que dice, Señor, gracias, después de este día voy a dormir, gracias, amén. No es eso. Cuando tú oras apasionadamente, va más allá. Hay una diferencia. Y si eres padre, o sea, tienes hijos, cuando un hijo te dice algo que no es muy importante para él, no te lo dice apasionadamente. Cuando algo realmente lo quiere, te lo dice muy emocionado y apasionadamente, te lo pide con emoción. Entonces Jesús está cayendo en el océano, perdón, Jonás, debo decir, cayendo en el océano y siendo tragado por este pez. Y ahora no dice, hermano, me voy a hundir, que se chave, no voy a dormir, Señor, gracias. No dice eso. Él comienza a orar de otra manera. Padre, ayúdame, estoy hundiéndome, auxilio porque me estoy hundiendo, te necesito ahora. Empiezas a clamar. Lo que hay es un clamor, una plegaria, una oración que bien podría llamarse desesperada porque te estás hundiendo. Y esa oración desesperada, que puede ser en ocasiones muy emotiva, muy intensa, surge en las crisis. Y Dios te oye tus oraciones en las crisis. No lo dudes. Podrás estar desesperado o desesperada, pero Dios te oye en medio de la crisis. Y es lo que pasó con Jonás. Dice la palabra del Señor, Jonás dijo, en mi desesperación y en mi profunda angustia, clamé al Señor y Él me respondió. Había dos cosas allí, desesperación y angustia. Puede ser ansiedad, en el términos modernos la angustia, pero había depresión tal vez, desesperación, angustia, lo que usted quiera llamar. Había un momento muy difícil de peligro en su vida. Y subraya eso porque allí dice que oró y clamó. Clamó. Dios dice, cuando me hables, quiero oír qué hay en tu corazón. No quiero que me digas cosas bien bonitas, no quiero que bien articuladas, no trates de darme una lección de teología, de lo que tú crees. Dios no quiere lecciones de teología porque Él es Dios, no necesita eso. Él no necesita lecciones de teología. Él necesita escuchar lo que hay en tu corazón. ¿Qué hay en ti? Entonces, no es lo que aprendiste en el seminario o en la escuela dominical necesariamente. Dile lo que hay en tu corazón. Cuando clamas a Dios, le dices lo que hay en tu vida, cómo te sientes. Miras hacia arriba y clamas.
Y eso tiene un nombre, que es clamar a Dios. Clamar a Dios en la Biblia es lamentarse. Significa lo mismo que lamentarse. El hecho de clamar se llama lamento. El lamento casi siempre es sinónimo de una queja. Entonces dirás cosas que quizás no piensas que sean oraciones, pero, y tú dices, esto no puede ser. Bueno, sí, en la Biblia está así. Está bien quejarse con Dios. Y Dios quiere que te quejes con Él, porque te ama. Le interesa los detalles de tu vida y está bien quejarse con Dios. Y tú dices, esto no me gusta, esto está mal, me está tragando el pez, me está pasando esta situación, me quedé sin trabajo, me estoy enfermo, me llegó este diagnóstico, es terrible, pero y te parece que es injusto, y tú vas a Dios, y eso es lamentarse. Y eso es quejarse, y es lamento, y es clamor. El libro de los Salmos, que son oraciones a Dios, no es otra cosa, son 150. Y tú oyes allí muchas oraciones, no todas son hermosas y felices, no todas terminan muy bonitas, no todas terminan con esto de cuán hermosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, no es eso. Algunas son quejas, y tengo que decirte que son muchas, 50 de esas oraciones, de esas 150 oraciones, son quejas, una tercera parte son quejas, porque es lo que hay en el corazón del salmista, lo que realmente estaba pasando, su dolor. Entonces, el salmista dice, estoy decepcionado, estoy desesperado, estoy aquí, tengo enemigos, etcétera. Y eso es lamentarse. Dios quiere escucharte y no le molesta tu duda y tu queja. Él prefiere mucho más que te quejes o que digas la verdad, que lo que hay en tu corazón realmente, que una oración cortés, protocolar, fría, políticamente correcta, memorizada. Eso no es. Dios quiere que le digas lo que hay realmente en ti. Y hay ejemplo tras ejemplo en la Biblia, pero uno bueno es el de Ana. Ana toda su vida quiso tener un bebé, pero era estéril. Entonces, siendo infértil, no podía embarazarse. Y hace una oración muy especial, ¿verdad? Y está en Primera de Samuel. Y precisamente Samuel fue su hijo. Es la respuesta a su oración. Está viendo en Samuel, el libro de Samuel, la respuesta a la oración de Ana que trajo a Samuel a su vida, a su hijo, precisamente allí. Y fue un profeta famoso. Y en ese libro, Primera de Samuel, él escribió Primera y Segunda de Samuel. Vemos allí la historia de su mamá. Samuel escribiendo la historia de su mamá. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda tu vida. Y ese niño creció. Ese milagro ocurrió hasta ser el Samuel que escribe Primera de Samuel, ese libro que estás leyendo, que estamos leyendo y considerando. Y este es el profeta que nombró al rey de Israel, a Saúl, y nombró a David. Y escribió Primera y Segunda de Samuel, y fue el hijo de Ana la que lloró amargamente, y Dios oyó su oración. Ahora, ¿cuántas veces oró Ana? ¿Con cuánta intensidad? ¿Cuán apasionadamente? ¿Con cuánta fe? Bueno, eso lo podemos imaginar. Aquí sí que si estás en problemas, no tienes esperanza, lo primero que tú vas a hacer es buscar hacia arriba, buscar a Dios, como hizo Jonás, y luego orar, clamar, con una oración apasionada, y dice, Señor, ayúdame. Clamas a Dios como Jonás. Jonás no hizo rezos rutinarios, ni peticiones corteses. Es una oración desgarradora, desgarradora, sale del corazón. Y si tú hoy no te llevas nada más de la iglesia en tu mente, llévate esto. La realidad es que no importa dónde ores, en el vientre de un pez, en el templo, en la casa, guiando, conduciendo tu carro, eso no es lo importante. Jonás oró mientras se hundía en el agua y mucha gente oró en guerras y en batallas en la Biblia, en todo lugar, y no importa dónde ores, lo que importa es dónde está tu corazón cuando oras. ¿Dónde está tu corazón cuando oras? ¿Dónde lo tienes puesto? ¿Hacia qué se inclina? ¿Hacia qué se inclina? ¿Cuál es tu Dios? ¿Está consciente que está ante el Dios vivo? Al que puede contestar cualquier cosa, al que tiene la respuesta a todas las inquietudes de tu corazón. Eso es lo importante. ¿Dónde está tu corazón cuando oras? ¿Dónde lo tienes? Ahora, cuando te sientes sin esperanza, necesitas también esto un día. Identifica la causa de tu desesperanza. Vas a necesitar eso. En algún momento vas a tratar de identificar la causa de lo que te agobia porque lo necesitas. ¿Qué es lo que te agobia este día? ¿Tienes un sentimiento de inquietud? ¿Te sientes triste? ¿Te
sin esperanza. No sé por qué me siento así, quizás estás pensando, no sé por qué. Pues no puedes trabajarlo, ¿verdad? Solo. Necesitas primero identificar esa causa de desesperanza. Lo que tú no puedes nombrar, cuando no sabes por qué no tienes esperanza, no lo puedes controlar. Eso te salió de control. Cuando tú te sientes deprimido y no sabes por qué, ni idea tienes, busca ayuda profesional, porque la cosa se salió de control. Cuando tengas una ansiedad extrema y no sabes ni por qué, de dónde, si todo está bien, busca ayuda profesional, porque se salió fuera de control. Pero cuando puedes identificar lo que es, cuando dices, aquí está la razón, está esa sensación de depresión, tristeza, desánimo, desesperanza, debes detenerte y decir qué está pasando aquí, qué hay detrás de esto. Tienes que señalar la fuente. Y eso fue lo que Jonás hizo. Entonces, es importante esto. Hace muchos años se realizó un estudio de por qué la gente pierde la esperanza. Se descubrió que hay como 10 causas comunes de desesperanza. La desesperanza no es el problema es otra cosa, es la causa de la desesperanza en tu vida. Ese es el problema. Y es interesante que al leer la descripción de lo que pasaba en la mente de Jonás mientras se hundía y hacía esta plegaria, se hunde bajo las olas, es tragado por ese pez, y podemos ver que él ilustra un montón de cosas, causas comunes de desesperanza en la vida de Jonás. Y para el beneficio nuestro voy a nombrar algunas, las que pueda en el tiempo que me queda, porque no puedes trabajar algo hasta que lo nombres. Y quiero que lo miremos en esta tarde. Dice, me echaste en las aguas profundas y me hundí en el fondo del mar, todo se agitaba a mi alrededor y me envolvían poderosas olas que me abrumaban. Entonces pensé, he sido expulsado de la presencia de Dios y nunca volveré a contemplar tu santo templo. Sigue diciendo, me asusté profundamente, temía que me ahogase con el agua que me estrangulaba y las algas que me rodeaban la cabeza. No dejaba de hundirme en las montañas que se elevan sobre el fondo del océano. Me sentí encerrado en una prisión para siempre. Ahora, en ese pasaje, Él nos da muchas cosas y muchas causas comunes de desesperanza. Voy a ir rapidito sobre esto. No voy a abundar mucho porque están allí descritas. Pero si estás sintiendo ahora, tal vez, desesperanza, eso puede ser un precursor de depresión en tu vida. Un precursor. ¿Ok? Entonces, hay unos sentimientos que nos hacen sentir desesperanza y Jonás los menciona. Sentimiento de sentirte superado por la situación. Eso es lo primero. Te sientes superado por la situación. Ya sabes, cuando sientes como que la situación excede tu conocimiento, excede tu capacidad, no lo puedes manejar, excede tus habilidades, excede tus finanzas, excede tus recursos. Entonces, no puedes superarla. Te supera a ti. Has caído en lo más bajo. Y dice, me echaste en las aguas profundas, dice allí. Estoy bien hundido, estoy abrumado, estoy en un gran problema. Y cuando estás abrumado, vas a sentir desesperanza. Lo segundo sería sentimiento de que sientes que tocaste fondo. Cuando hay desesperanza, vas a sentir que toca fondo. Me hundí hasta el fondo del mar, ¿verdad? No podía bajar más, estoy en lo más profundo, todo me parece mal. Y eso es lo que sientes. Lo tercero, te sientes sin control y tienes impotencia, te sientes que no puedes manejar lo que está pasando. Sentir que no tienes control es sentirte impotente y nadie quiere sentirse así. Nadie quiere sentirse que no tiene poder para controlar las cosas en su vida, lo que está sucediendo. Sentir que no tienes control es difícil y todo se agitaba a mi alrededor, está diciendo Jonás. No sé si te has sentido así, que todo se agita a tu alrededor. Te sientes sin control, te sientes impotente para cambiar algo. Vas a la deriva, sin dirección. Tienes movimiento, pero no tiene significado ese movimiento. No tiene ningún sentido ese movimiento en tu vida. Tienes actividad, pero no está claro para qué. Tienes opresión, pero sin propósito. Andas a la deriva, todo se agita, andas vagando, eres arrastrado por fuerzas externas, andas en todas partes y eso es estar fuera de control e impotente. Y eso es estar sin esperanza. Entonces, el sentimiento número cuarto que vas a tener es que te sientes abrumado. Y sentirse abrumado puede que se relacione con simplemente también sentirte desesperanzado. Me envolvían, dice Jonás, poderosas olas, que me abrumaban, me envolvían. Eso es que no las puedes cambiar, están allí y no las puedes cambiar. Me envuelven las olas y estoy abrumado por ellas. Número 5, sentimiento de rechazo o soledad. Y esto también trae desesperanza, ambos. Es la causa de la desesperanza de muchos. Y dice, entonces pensé, he sido expulsado
de la presencia de Dios, rechazo. La soledad también puede causar desesperanza, porque Jonás dice, siento que Dios está bien lejos, siento rechazo, siento que soy el único, me siento solo en este proceso. Y esto puede causar más desesperanza en tu vida. Lo otro es el remordimiento y arrepentimiento. Puedes usar esta lista en tu vida o quizá con alguna amistad que conoces para ayudarle, porque quieres ayudar a otros a descubrir qué es lo que está mal. Pues aquí está la razón. Sentir remordimiento o arrepentimiento. Jonás dice, y nunca volveré a contemplar tu santo tiempo otra vez. Yo nunca, ¿verdad? Nunca podré. Es remordimiento en su vida y arrepentimiento. Sabe que el problema es su culpa. Está huyendo de Dios. Y puedes huir de Dios, pero no hay a dónde ir. Y puedes correr, pero no dónde esconderte. Y se arrepiente de lo que había hecho mal. Ah, me equivoqué. Y entra todo ese vorágine de sentimientos a la vida. Entonces, es importante mirar lo que dice también este salmo. Dice el Salmo 42, verso 4. Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Eso causa desesperanza. Se me destroza el corazón al recordar cómo eran las cosas antes. Casi siempre, equivocadamente, decimos las cosas eran mejor antes. Siempre miramos hacia atrás. Y no era siempre mejor. No todo era mejor antes. ¿Sabes? Antes no había celular. Usted no podía tener un celular y si pasaba algo tenía que buscar un teléfono público y si no había quien lo socorriera. Y no era mejor. No era mejor nada. Pero uno se cree que era mejor. Uno piensa eso. Y antes la comida había que hacerla en la estufa, no había microondas, no la podías calentar rapidito y comértela. Hay cosas que son mejores. Pero siempre miramos y decimos, no, es que antes solía ser mejor. Y eso trae desesperanza. Entonces podemos sentir culpa por esto cuando decimos, todo estaba bien antes y yo ahora estoy mal. Entonces eso destroza nuestra vida. Puede destrozarlo, puede poner en nuestra vida una sensación de algo que no queremos, que es temor. Temor aplastante. Sentir temor. Y Jonás dice, me asusté profundamente, tenía miedo, temía que me ahogase en esa agua que estaba allí profunda, me estrangulaba todo, las algas que me rodeaban la cabeza, entonces sentía que me estrangulaba. Interesante esta palabra. En inglés la palabra worry, que es preocupación en español, don't worry dice la gente, ¿verdad? Don't worry, be happy. Pero worry es preocupación. Viene de una palabra, es worgen, y worgen significa estrangular, ahogar. Así que cuando tú te sientes preocupado, te sientes ahogado y estrangulado. ¿Y sabes qué quiere decir? Que la angustia nos estrangula poco a poco. Puede ahogar la vida, trae ansiedad, preocupación. Ahora, puede ahogar la vida en ti. La vida que ya tienes en Cristo te la puede ahogar también si te dejas llevar. La buena vida que tienes en Cristo, si te dejas llevar por la preocupación, te ahoga también la buena vida que tienes en Dios. No dejes que eso ocurra. No dejes que la angustia o la preocupación te estrangule la vida que tienes, la buena vida que tienes en Cristo. Eso te va a atrapar, eso te va a pasar factura. Te vas a sentir sin aliento, aún teniendo vida, aún teniendo vida. Vas a vivir sin aliento y es aplastante. Lo segundo, te vas a sentir atrapado también. Dice, me sentí encerrado en una prisión para siempre. Otra traducción dice, me sentí tras barrotes y que alguien tiró la llave. En esas transliteraciones o esas, vamos a decir, paráfrasis de la Biblia, debo decir, que las cambian un poquito para que entendamos el concepto. Así te sientes. Entonces, si sientes algo ahora, te sientes superado por tu situación, tocando fondo, fuera de control, impotente, abrumado, solo, rechazado, con remordimiento, aplastado, atrapado. Cuando nombras lo que sientes así, cuando identificas lo que sientes, puedes orar específicamente por eso. Eso es lo bueno de identificarlo. Puedo orar. Cuando sabes cuál es la causa de tu desesperanza, puedes ir a lo siguiente. Y lo siguiente lo vamos a ver la semana que viene. Lo siguiente es después. Pero si tú identificas algo en tu vida, como esto que estamos hablando, Dios te llama a orar sobre eso apasionadamente, consistentemente, persistentemente, con fe y creyendo en Dios, mirando hacia arriba, aunque hayas tocado fondo. Y esto puede ser la clave para salir de muchos problemas, no solo de desesperanza, sino también de depresión en la vida de muchos. Pero no siempre miran hacia arriba, no siempre buscan a Dios, no siempre hacen este proceso, no siempre identifican lo que está pasando en sus vidas y no siempre lo llevan a Dios en oración. Que el Dios de esperanza les ayude si esto está ocurriendo en tu vida.
y oramos. Dios bueno, te damos gracias en esta tarde. Aprendemos de muchas formas y esta tarde aprendemos del ejemplo de Jonás. Y nos ayudas a entender cómo la desesperanza nos puede abrumar, estrangular, ahogar, y cómo la desesperanza se puede convertir en algo peor cuando no la identificamos, cuando no te miramos, cuando no te buscamos, cuando no oramos. Ayúdanos, Señor, a poder mirar hacia arriba cuando estemos tocando fondo y aún antes de caer allí. No esperar ese momento, pero si estamos allí, que miremos hacia arriba y que te busquemos a ti, busquemos tu rostro y oremos. Y no de forma protocolar, sino apasionadamente, creyendo que tú vas a contestar, sabiendo quién tú eres, sabiendo dónde está nuestro corazón, que es lo importante, y qué necesitas para pedirte que nos socorras y nos envíes ayuda y oportuno socorro a nuestras vidas. Bendice a cada uno de los que está aquí en esta tarde, en sus situaciones que puedan tener hoy o que en el futuro puedan tener. Te pido que les bendigas y les ayudes y les guardes para que no caigan tan profundo como Jonás. Y si se ocurre, que puedan levantarse confiando en ti, que puedan resurgir, que puedan salir de ese profundo lugar con nuevas esperanzas, Señor, porque tú eres el Dios de esperanza, el que nos escuchas, el que quieres escuchar nuestras quejas, que quieres escuchar nuestros lamentos, que quieres escuchar nuestras plegarias, si estás atento, tu oído, porque nos amas, como cantamos esta mañana. Y también bendice a los que estén escuchando, si alguno en las ondas radiales, o los que escuchen este mensaje de forma diferida en nuestra plataforma, en las redes sociales, para que no se hundan. Tú nos quieres sacar, Señor, del lodo profundo y la desesperación y no quieres que nadie perezca. Pedimos por aquellos que tengan ideas que son muy negativas, ideas que van más allá de atentar contra sus vidas, para que traiga sanidad y quites esas ideas. Sabemos que hay tasas de suicidio altas en Hispanoamérica, en Latinoamérica. Y si esto llega a Latinoamérica, y no lo sé si va a ocurrir en el canal de YouTube, te pido que tú permitas, Padre, que alguien salga, Padre, que no se hunda, que no se siga hundiendo, que esto no ocurra en su vida, sino que tú brindes vida nueva y la esperanza que hay en la resurrección, como ocurrió cuando Jonás salió de aquel lugar y Jesús también se levantó de la tumba victorioso. En el nombre de Jesús, y oramos. Amén.